Las peticiones del Padre Nuestro tienen también su orden. Tienen su orden y están entrelazadas. Y entonces la sexta petición, no nos dejes caer en la tentación, enlaza con la anterior, en la que le pedíamos a Dios que nos perdonase nuestras faltas, o sea, nuestros pecados. Enlazando con la anterior, en la que decíamos perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ahora vamos a la raíz, ¿no? Pidiéndole que nos ayude a no pecar. Hombre, todavía eso es más efectivo, ¿no? Porque pedirle perdóname mis pecados, esa petición queda culminada con la petición de no me dejes caer en la tentación, ayúdame a no pecar. Pero antes de desarrollar esta explicación de lo que son las tentaciones y de cómo necesitamos de la gracia de Dios para luchar contra ellas, primero quiero hacer un pequeño excursus, o como se diga, ¿no? Una pequeña aproximación sobre la dificultad que existe de la traducción de esta petición. Esta petición tiene una cierta dificultad de cómo se la formulamos en español o en el idioma que sea. San Jerónimo tradujo la expresión, sabéis que el Evangelio está en griego, en el original, y San Jerónimo lo tradujo al latín, y entonces él tradujo esa expresión et nenos inducas in tentationem, que literalmente sería no nos lleves a la tentación o no nos metas en la tentación. Esa es la traducción latina, latina. Pero claro, en la traducción de este versículo del Padre Nuestro a los idiomas modernos se ha optado por una expresión más pedagógica, más comprensible, más fácil de entender, que es no nos dejes caer en la tentación. Pero claro, existe ahí algo que hay que explicar, porque si uno coge literalmente lo que dice San Jerónimo es no nos lleves a la tentación o no nos metas en la tentación. ¿Pero qué pasa? ¿Que Dios nos mete en la tentación? No, por eso la Iglesia ha hecho una pedagogía y ha dicho, a ver, traduzcámoslo de una manera en la que el fiel tenga ya pues una facilidad de entenderlo. Pero sin embargo yo creo que con motivo de esta reflexión que hacemos merece la pena reflexionar en eso. ¿Por qué el original tiene una expresión que no es sencilla de entender, ¿no? Veamos el caso italiano. El Papa aprobó en el año 2018 un cambio de traducción al idioma italiano, en el que se había traducido pues, esa expresión, el nenos inducas in tentationem, pues en italiano se decía non si indurre in tentationem, pues eso, no nos induzcas a la tentación. Pero claro, como parece que entonces Dios es el que te mete la tentación, dices, así no lo podemos traducir, y se cambió la traducción. Non abandonarci a la tentazione, se dice en italiano ahora, no nos abandones a la tentación. Bueno, quizás esta expresión latina, esta traducción latina, pues es muy, muy buena, muy aproximada. Para entender este pequeño lío, hay que distinguir entre prueba y tentación. El caso es que la palabra que recoge el original griego, porque en griego significa peirasmos, se puede traducir tanto por tentación como por prueba. Entonces, digamos que nosotros sabemos que Dios no tienta nunca a nadie. Hay una cita de Tertuliano que dice que el cielo nos preserve de creer que Dios pueda tentarnos. Eso es obvio, ¿no? Dios es un Padre infinitamente bueno. ¿Qué padre hay que cuando un hijo le pide pan le da una serpiente? Dios nunca nos tentaría, ¿no? Sin embargo, Dios sí nos somete a prueba, que es otra cosa distinta, para hacernos crecer, para purificarnos, para santificarnos. Prueba significa una situación dura que requiere de nosotros
purificación y superación. La prueba es un terreno propicio para la tentación, pero la prueba no es una tentación, ¿eh? El demonio se aprovecha de las pruebas de Dios, pero el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es la prueba y lo que es la tentación, ¿no? Dice literalmente el Catecismo, dice, el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba, que es necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a una virtud probada, y la tentación, que conduce al pecado y a la muerte. Entonces, esta es la primera afirmación. Existen pruebas, Dios nos envía pruebas también para nuestro crecimiento, pero la tentación no viene de Dios, la tentación viene del maligno. Veamos, por ejemplo, textos bíblicos en los que se habla de la prueba. Libro de la Sabiduría 3, 5, 6. Dios los puso a prueba y los halló dignos de él, los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. La carta de Santiago 1, 2, 4. Considerad, hermanos míos, un gran gozo cuando os veáis rodeados de toda clase de pruebas, sabiendo que la autenticidad de vuestra fe produce paciencia. Pero que la paciencia lleve consigo una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros, sin ninguna deficiencia. Fijaros este texto que os voy a leer ahora de Santiago. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Pero cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios ni es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, que Dios sí nos prueba, pero Dios no nos tienta, ¿no? Dios nos tiene que hacer pasar por las pruebas, porque sin las pruebas no crecemos. Y la vida del hombre es una prueba en esta tierra. Pero es cierto también que el maligno aprovecha las pruebas de Dios para intentar tentarnos. De hecho, en la práctica, las pruebas y las tentaciones están mezcladas, claro, están mezcladas. Entonces, en conclusión, ¿no? El hecho de que esta sexta petición del Padre Nuestro, que nosotros hemos traducido de una manera sencilla, no nos dejes caer en la tentación, pero que en su formulación primera es compleja porque dice, no nos inducas en tentaciones, no nos lleves a la tentación. ¿Por qué tiene esa complejidad? ¿Por qué la tiene? Quizás, si tuviésemos que traducirla con toda su complejidad, la traducción sería la siguiente. Bueno, esto soy yo el que lo formulo, o sea, no es que sea la Iglesia la que... Es un intento mío de explicación. La traducción sería la siguiente. Señor, que nos has llevado a la prueba para nuestro crecimiento, no nos abandones a la tentación con la que allí nos encontramos. Quizás ese sería el sentido literal, no digo etimológico, pero sí el sentido de la petición. Lo voy a repetir. Señor, que nos has llevado a la prueba para nuestro crecimiento. No nos abandones a la tentación con la que allí nos encontramos. Tú nos llevaste a la prueba, ya, pero es que en la prueba también está mezclada la tentación. Entonces, del Señor viene la prueba, y el Señor quiere que pidamos el don del Espíritu para que sepamos distinguir lo que es tentación. ¿De acuerdo? Bien, creo que esa explicación primera era necesaria, porque claro, cuando lo rezamos en latín literalmente, pues claro, dice lo que dice, en nos inducas in tentaciones, ¿no? Anda, pues esto no es exactamente lo que decimos en castellano, no nos dejes caer en la tentación. Bueno, esta es la explicación. Pero también hay que entender por qué la Iglesia ha traducido en los idiomas modernos de una manera más pedagógica
y ha dicho, no nos dejes caer en la tentación, porque quizás era un poco lío, era un poco lío en una oración que tiene que ser breve, pedagógica, de pocas palabras, intentar meter todos esos matices. La Iglesia también es madre, es pedagógica, y cuando enseña una oración procura hacerlo con la mayor sencillez posible, además de precisión, por supuesto. Bueno, bien, igual que distinguimos entre prueba y tentación, también es importante distinguir entre ser tentado y consentir las tentaciones. La petición dice, no nos dejes caer en la tentación. No dice, Señor, que no tenga tentaciones. No, eso no se lo pedimos. Le decimos que no nos deje caer en la tentación. Que existan tentaciones casi lo damos por descontado, ¿no? Pero la petición es que no nos dejes caer en la tentación. Hay que distinguir entre ser tentado y consentir en las tentaciones. Son dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, en el 8º mandamiento, cuando dice, no tendrás pensamientos impuros, no dice, no tendrás pensamientos impuros, no dice eso, dice, no consentirás pensamientos impuros. Que te puedan venir pensamientos, eso no está en tu mano. Lo que dice la petición es, no consentirás pensamientos impuros. Porque nos vengan pensamientos malos, no tenemos que asustarnos, porque son como moscardones, están ahí estorbando. La clave está en no consentirlos, no en no tenerlos. Entonces, la petición no dice, Señor, que no tengamos tentaciones, no, sino más bien ayúdanos a no consentir las tentaciones, ¿de acuerdo? Yo creo que esto es una cosa importante, distinguir entre ser tentado y consentir, porque es que además si uno no distingue esto bien, pues se arma un lío en una conciencia escrupulosa en la que dice, anda, se me ha pasado por la cabeza una cosa. Mira, una cosa es que se te pase por la cabeza y otra cosa es que lo hagas tuyo, que son dos cosas distintas. A uno se le pueden pasar por la cabeza tonterías, pero además cuando dice la expresión, se me ha pasado por la cabeza ya, pero es que la misma expresión lo dice claro, ese pensamiento no es tuyo, pasaba por ahí, entonces tú déjale que pase, pero no lo hagas tuyo y punto, y ya está, ¿no? Bueno, por eso esta distinción también es importante. Igual que distinguimos entre prueba y tentación, distingamos también entre ser tentado y consentir, que son dos cosas distintas. Bien, un paso más. Las tentaciones, aunque no son de Dios, aunque vienen del maligno, tienen también una utilidad en la vida espiritual. Si Dios las permite, no son de Dios, son del maligno, pero si Dios las permite es sabiendo que en la providencia de Dios también las tentaciones pueden formar parte del designio por el que Dios nos va purificando, ¿no? Dice Orígenes, y está recogido en el Catecismo, dice él, en algo la tentación es buena. Dice esa expresión Orígenes, un padre de la Iglesia de los primeros siglos. En algo la tentación es buena. Bueno, ¿en qué? Vamos a verlo, ¿no? Las tentaciones sirven para que nos demos cuenta de lo que hay dentro de nosotros y, por tanto, para que nos demos cuenta de cuánto necesitamos de la penitencia y de la gracia de Dios. Si no, no te das cuenta. Si no te das cuenta. Las tentaciones sirven para que uno descubra cuántos sapos y culebras hay dentro. Está claro, Uno dice, madre mía, que hay un desorden aquí dentro. Claro, porque viene la tentación y la tentación tiene como mucho cómplice dentro de nosotros, ¿no? Hay cierta complicidad. Y entonces dice, aquí hay muchos sapos y culebras, ¿no? Entonces me hace caer en cuenta de ello. Luego yo tengo que pedir la ayuda de la gracia. Luego yo tengo que hacer penitencia. Hay una magnífica cita de C.S. Lewis, ¿no?, a este respecto, que dice: ningún hombre conoce lo malo que es
hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. ¿Sabes? Si no, ni te das cuenta, ¿eh? Solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar por él, dice él. Es una gran sabiduría esta, ¿eh? Claro. Si no, te dejas arrastrar y ni te das cuenta, ¿no? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Ya. Pero tú procura, o sea, vete por el camino recto. Y entonces cuando vas contracorriente te das cuenta que hay un desorden dentro de nosotros, un desorden que, claro, frente al cual hay una batalla, ¿eh? Hay un apotegma de los padres del desierto, de los primeros siglos, con mucha miga, y es el siguiente, ¿no? Son como anécdotas que se cuentan, ¿no?, de los padres del desierto. Y dice, había como un admirador de los monjes ascetas del desierto, había admiradores que iban a visitarlos, ¿no? Y se contaban de los monjes ascetas, pues siempre pues milagros o cosas así muy, digamos, extraordinarias, ¿no? Y entonces este visitante de los padres del desierto les preguntó, oiga, ¿es verdad que ustedes aquí, los eremitas, ustedes ven a los ángeles y a los demonios? Le preguntó a los monjes, ¿no? Y él respondió, eso no es nada, lo difícil e importante es verse a uno mismo, ¿eh? Decía, eso es lo importante. Lo difícil es ver el desorden que tienes, ver las tentaciones y desenmascararlas, decía. Eso es más importante que ver a los ángeles y a los demonios, ¿eh? Es una respuesta buena, ¿no? Dice, eso no es nada, lo difícil es verse a sí mismo. Por lo tanto, ¿no?, las tentaciones son útiles para conocernos a nosotros mismos, pero obviamente si las afrontamos, claro, si te dejas arrastrar por ellas, claro, entonces no. Entonces, más bien te ciegan, pero en la medida en que tú luchas contra las tentaciones, descubren la verdad de tu vida. Descubren, ¿no?, que hay cosas que, por ejemplo, descubren que dicen, una cosa es quiero y otra cosa es me apetece. Claro, dice, cuidado, aquí no es lo mismo quiero y me apetece. Y la tentación te hace descubrirlo. La tentación se te presenta como algo atrayente y uno dice, bueno, pero a ver, en realidad esto me apetece, pero no es lo que quiero, que es distinto. O luego la tentación te ayuda, ¿no?, a descubrirte. O por ejemplo, cuando dice San Pablo, ay de mí, ¿no? Qué contradicción. A veces me veo haciendo lo que no quiero hacer y lo que decido hacer no soy capaz de hacerlo. A ver, pues claro, o sea, la tentación te ayuda a conocer las contradicciones interiores si la afrontas, ¿no? Bien. Vayamos ahora un poco más a concretarlas, ¿eh? La tradición de la Iglesia hablaba de que tres son los enemigos, ¿no?, los enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Luego las tentaciones nos vienen generalmente por estos tres conductos: mundo, la carne y el demonio. A través del mundo, ¿cómo nos vienen las tentaciones a través del mundo? Bueno, digamos que el hombre inmaduro depende del mundo en el que vive. El influjo del mundo en él es muy fuerte, ¿no? Puede decirse que vive sujeto al mundo, sin saberlo, ¿eh?, en su forma de pensar, de sentir, de hablar, de hacer. Está mundanizado. Entonces la tentación le viene por ahí. La tentación le viene por ahí, ¿no? Por el camino del deseo de agradar a los demás, el deseo de coincidir con los demás, de que nadie hable mal de mí, el miedo a disentir de los demás, a enfrentarse con ellos. Entonces uno fácilmente se mundaniza. El mundo piensa así y yo también pues, soy un camaleón que en el fondo me adapto al mundo. En este ambiente pues yo me mundanizo. Muchísimas tentaciones vienen por este lado. El influjo del entorno tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Si no tienes capacidad de
de desenmascararlo, si no tienes una identidad fuerte, si no sabes remar en contra de corriente, si no sabes quedarte solo, que a veces hay que quedarse solo y quedarse solo, si no sabes también, pues, tomar distancia de las críticas que te hagan, que te ponen motes o sanbenitos porque resulta que queda patente que tú eres diferente, como tenga en ti mucha incidencia lo que los demás piensen de ti, tienes un problema. Tienes un problema, porque vas a terminar pensando, haciendo, actuando como actúa el mundo. Ese es uno de los conductos principales de la tentación, la mundanización. En la Sagrada Escritura se nos llama a ser libres del influjo del mundo. Dice, por ejemplo, no os hagáis siervos de los hombres. 1 Corintios 7:23, no te hagas siervo de los hombres. Romanos 12:2, este versículo que voy a leer ahora me parece importantísimo. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. O sea, uno no tiene que adaptarse a este mundo, no tiene que conformarse con él, sino estar siempre en continua adaptación a lo que Dios quiere de mí. En el fondo, la Sagrada Escritura presenta el camino a la santificación como un camino a la desmundanización. Tienes que desmundanizarte, mientras que el pecado es una mundanización, ¿no? Luego digamos que la primera puerta, ¿no?, por la que entran las tentaciones es el mundo, ¿no? Jesús, acordaros que dice, vosotros vivís en este mundo, pero no sois de este mundo, ¿no? Estamos llamados a vivir en el mundo sin ser del mundo, ¿no? En la segunda puerta por la que entran las tentaciones es a través de la carne. La tentación de la carne pues se traduce en la tentación de lo cómodo, lo placentero, es la tendencia hedonista que se caracteriza por buscar el máximo placer con el mínimo esfuerzo, Bien, frente a esta tendencia carnal, ¿no?, el Evangelio es claro. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. En consecuencia, la doctrina cristiana propugna algunos términos que hoy en día están muy poco de moda, como son la mortificación, como son la abnegación, el renunciamiento, el despojamiento, el desposeimiento. Claro, pero es que, vamos a ser claros, términos como sacrificio, mortificación, renuncia, están muy poco referidos en nuestra cultura, ¿no? Pero sin ellos, la batalla contra la carne es imposible, es imposible realizarla sin esa batalla, ¿no? Cuando decimos que tenemos que recurrir a la abnegación cristiana, en realidad no es una negación, sino que es una afirmación, porque el hombre, en realidad, negarse, se niega a sí mismo cuando se aleja de Dios y se afirma a sí mismo cuando se une a Dios, ¿no? Luego, aunque hablemos de la abnegación del cristiano, hay que decir que estamos negando la negación, con lo cual estamos afirmando. La abnegación de la carne es decir sí a Dios, y ya está. El que no sabe negar la apetencia no es libre. Una de las mayores esclavitudes, ¿no?, de nuestro tiempo, pues es el vivir en la apetencia de la carne. Lo que me apetece en cada momento, lo que me apetece, ¿no? Yo suelo contar una anécdota que tuve no hace mucho tiempo con un grupo de jóvenes que iba a confirmar y me vi con ellos, ¿no?, pues una semana antes de confirmarles, y entonces eran chicos de 17, 18 años, ¿no? Entonces, en ese diálogo con ellos, pues se me ocurrió preguntarles, ¿no?, ¿qué diferencia hay entre quiero y me apetece?
Y claro, los chicos se quedaron un poco así, no sabían cómo responder a eso, ¿no? Y alguno intentaba explicar y dice, bueno, pues quiero, pues es que me apetece una cosa, ¿no? Y decía, no, hombre, el pobre no salía de la... Entonces yo, intentando ayudarles, se me ocurrió poner un ejemplo, ¿no? Y le digo a ese, a ver, tu padre esta mañana, ¿a qué hora se ha levantado para ir a la fábrica, no? No sé si me dijo a las 5 o a las 6, no recuerdo. Y le digo, ¿y tú crees que le apetecía? Me dice, no. ¿Y tú crees que quería? Dice, no, tampoco. Dice, pero hombre, querer sí quería, le digo, querer sí quería. No me digas que no, la prueba es que él ha buscado un puesto de trabajo y ha dicho, yo quiero este puesto de trabajo, pero me llamó profundamente la atención la dificultad de distinguir quiero y me apetece. Dice, fíjate tú, este chaval, ni aun poniéndole un ejemplo que me parecía que era fácil de entender, ¿no? Ni aun así captaba eso, pues porque hemos llegado a confundir en nuestra cultura la voluntad y la apetencia. Claro, lo hemos llegado a confundir y eso es un drama. El que no sabe distinguir quiero y me apetece, pues entonces está a merced de la tentación de la carne, claro. Está sin defensas ante ella. No tienes defensas, es como a uno le faltan defensas y va a coger el virus seguro, claro, porque le faltan defensas, ¿no? Fijaros, sin embargo, ¿no? Lucas 9:23 lo que dice, el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, y quien pierde su vida por mí la salvará. Bueno, el Evangelio es claro. La verdad es que al Señor se le podrán decir muchas cosas, pero no se le podrá reprochar de que el Señor no es claro. Cuando el Señor habla claramente de el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Orad para no entrar en la tentación. El que quiera venirse detrás de mí, que se niegue a sí mismo. He dicho que había como 3 puertas, ¿no?, principales para la tentación. La puerta del mundo, la puerta de la carne y la puerta directa del maligno. De ella hablaremos más, la siguiente tentación, porque, mejor dicho, la siguiente petición, porque la última petición es líbranos del mal, del maligno. Pero bueno, algo también decimos ahora, ¿no? El maligno tienta especialmente, no tanto por ese influjo mundano o por el influjo carnal, sino que la tentación, la que es más directa suya, tiene la característica que es la de sembrar en nosotros la falta de paz, sembrar en nosotros la inquietud, el desasosiego, la oscuridad, el alboroto interior, quitarnos la paz. El maligno se caracteriza, San Ignacio de Loyola así lo describe, también en los ejercicios espirituales, ¿no? Y sobre todo también el maligno se caracteriza por sembrar la falsedad, confundir. Él es el padre de la mentira. Tienta a lo que parece bueno engañando, ¿no? Por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús le tentaba piadosamente a que dejase tanta oración por humildad. Decía, tienes que ser más humilde, estás llamando mucho la atención, tienes que rezar un poco menos, porque si no, fíjate, estás siendo una soberbia, aquí todo el mundo piensa que eres santa, tienes que rezar menos. Fíjate, le tentaba de esa manera. Paradójicamente, en la medida en que nos acercamos más a Dios, suele ser el demonio el que actúa de forma más directa. Precisamente porque el influjo de la carne o del mundo ya no tienen tanta fuerza en el santo. Los santos han sido los más atacados directamente por el demonio. ¿Por qué? Pues porque el mundo y la carne ya no tenían mucha fuerza en ellos. Los que vivimos muy bajo el influjo del mundo y de la carne, la verdad es que el demonio no tiene mucha necesidad de intervenir directamente, porque dice, ya te tengo por otro lado, tranquilo. Me acuerdo que estaba yo en la parroquia, siendo párroco en Zumárraga, y en la televisión pusieron una reposición de la famosa película esa del exorcista,
Y claro, es una película que quien la ve se queda muy impactado. Y me viene un chaval, que había visto la película y había pasado una mala noche. Había pasado una mala noche porque, claro, con todas esas escenas que había visto, por la noche estaba inquieto y veía al pobre luces en todas las esquinas del cuarto, ¿no? Y entonces me vino a preguntar, ¿no? Y yo le dije, a ver, ¿tú te crees que el demonio, si estás pillado con los porros, te vas con tu novia todos los fines de semana donde te da la gana, a tus padres les tienes tal, ¿tú te crees que el demonio tiene necesidad de estar haciendo espectáculos en tu cuarto? Yo creo que no. Si ya te tiene, ¿tú te crees que va a necesitar eso? El pobre, yo creo que le di un shock, ¿no? Cuando le dije eso, le dije, a ver, entonces seamos claros, ¿no? El influjo del maligno habitualmente es a través de la tentación del mundo y de la carne, claro, es lo habitual. La tentación directa del maligno ha acontecido, claro que acontece, ¿no? Pero generalmente acontece más en las almas, pues que están, que han dado la batalla contra el mundo y contra la carne. Y entonces el maligno tiene otras estrategias de confusión, de a veces introducirse en noches oscuras del alma, en noches oscuras del alma. Pero creo que es bueno que cada uno, claro, si yo por ejemplo preguntase, ¿no? Dices esta pregunta, ¿cuál creo yo que es la puerta principal por la que en mi vida acontecen las tentaciones, ¿no? Pues estoy seguro que la mayoría diríamos por las tres, ¿no? Pues posiblemente, porque no creo que existan personas que estén fuera del influjo del mundo o fuera del influjo de la carne o fuera del engaño del tentador, ¿no? Pero es bueno hacer esta reflexión, es bueno para que tengamos la gracia de desenmascarar, ¿no? Y para que caigamos en cuenta de la importancia de la vigilancia. Jesús dijo, velad y orad, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y Jesús pidió ayuda en Getsemaní cuando estaba luchando contra el tentador. Cuanto más nosotros necesitaremos la ayuda. A ver si Jesús en ese momento pidió, ¿no? Orad conmigo. Ayudadme en esta batalla, nos lo pidió en Getsemaní. ¿Nosotros? ¿Qué vamos a decir nosotros? Tendríamos que estar siempre pidiendo oración y pidiendo ayuda, ¿no? Para llevar a cabo la batalla contra la tentación en nuestra vida. Necesitamos vigilar el corazón, porque nadie puede servir a dos señores. Y yo tengo que hacerme muchas veces esta pregunta, ¿no? ¿Mi corazón está sirviendo a Dios? ¿O tengo falsos dioses en mi vida, ¿no? La importancia de actuar con radicalidad evangélica ante la tentación de cortar por lo sano. Eso que tantas veces dice el Papa Francisco, ¿no? Con el demonio no se dialoga, se corta por lo sano y ya está. O sea, no se entra en buscar pactos, tú corta por lo sano. La importancia de desenmascarar también los pecados que permanecen ocultos y que suelen ser causas de otros. Por ejemplo, ¿no? Cuenta la Escritura como cuando Caín asesinó a Abel, detrás de eso había envidia y celos. Pues es importante darme cuenta yo, a ver, cuáles son un poco mis sentimientos ocultos que están detrás de otros, ¿no? Pedir la gracia de desenmascarar las raíces últimas de las tentaciones, ¿no? Porque a veces ciertos pecados ocultan a otros. Y quizás voy a concluir diciendo lo siguiente, ¿no? Claro, la conclusión última es la vigilancia. La vigilancia, pedimos no nos dejes caer en la tentación y pedimos al Señor la vigilancia, la gracia de estar atentos, ¿no? Pero también voy a concluir con la siguiente reflexión, ¿no? Es curioso que la petición dice, no nos dejes caer en la tentación.
No dice en las tentaciones. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Hombre, pues la verdad es que puede tener dos explicaciones. Una es que utilice la palabra tentación, bueno, en singular, pero en realidad se esté refiriendo a todas, ¿no? Yo creo que es una explicación bastante lógica. Y además también esto serviría para entender que las tentaciones suelen estar concatenadas. Viene una tentación, detrás de esta viene otra, detrás de esta viene otra, ¿no? Pues como es, por ejemplo, el caso del pecado de David. David empieza a ser tentado por una mirada impura, viendo a la mujer de Urías. Y de ahí pasa el adulterio, y del adulterio pasa el asesinato. Madre mía, o sea, cómo se van concatenando las cosas, ¿no? O sea, no nos dejes caer en la tentación, podía ser referencia a que cómo una tentación en el fondo se concatena con las otras. Pero también en la historia de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, algunos padres han hablado de cuál es la tentación por antonomasia. Existen tentaciones y existe la tentación, como diciendo, hay muchas tentaciones, pero suele haber como una tentación la más gorda y la más principal de todas. Entonces, algunos padres de la Iglesia se han atrevido a hacer esta reflexión. ¿Y cuál es la tentación última a la que Dios te quiere llevar? Porque, claro, con un pecado te llevo al otro, con otro te llevo al otro, con otro te llevo al otro. ¿Y a dónde te quiero conducir al final? La tentación última. ¿Cuál es esa tentación última? La desesperación. La desesperación. De un pecado sale el otro, de una tentación sale la otra, pero al final a donde te quiero llevar es a que te desesperes. Y esto es importante caer en cuenta de ello. Es importante ver cómo las tentaciones a veces quieren generar en nosotros desesperación. Porque me veo que me gustaría ser más fuerte, me gustaría desenmascararlas para siempre, veo que no avanzo lo que quisiera avanzar, a veces parece que voy como los cangrejos para atrás en vez de para adelante, y entonces se está solapando en el fondo la tentación de la desesperación. En otros, esa tentación última tiene otra característica. La tentación última, a quien es muy soberbio, es a pretender ser como dioses. La soberbia, ¿no?, de pretender ser tú el que decidas el bien y el mal. Es otro tipo de tentación última. Y otro tipo de tentación última es la apostasía, la pérdida de la fe, dejar de creer que Cristo es el enviado del Padre, abandonar la fe, porque obviamente eso nos dejaría sin nuestro Salvador, a quien le pedimos la gracia, ¿no? Por lo tanto, creo que también en este estar vigilantes ante el mundo, ante la carne, ante el maligno, creo que también nos puede ayudar esta reflexión de cómo a veces la concatenación de las tentaciones, pues a veces nos quiere llevar a la desesperación, a la soberbia o a la apostasía, a la pérdida de la fe, ¿no? Y entonces la verdad es que la conclusión última es la de decir, velad y orad, y el Señor no permitirá que seamos abandonados el momento de la tentación, porque Dios integra la tentación en su prueba, como hemos dicho antes, al principio. Dios convierte las tentaciones del maligno en pruebas, en las que Dios es el que conduce la tentación para que resulte una prueba de crecimiento en el hombre. Es curioso, Dios es capaz de servirse de las cartas del maligno para hacer a través de ellas un relato de historia de la salvación. Fuiste tentado, Dios permitió la tentación para que en ella salieses madurado de la prueba, más humilde, para que siendo humilde pidieses la gracia de Dios y para que al pedir la gracia de Dios estuvieses mejor preparado para las siguientes tentaciones, ¿no? Con lo cual, la última palabra, ¿sabéis cuál es? Pues cuál va a ser, Además la digo en este sitio.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Confiamos en Él, obviamente, confiamos en Él, en que en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de la tentación, no somos abandonados. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Venga, muchas gracias.